Vamos a platicar de este tema con la directora ejecutiva de G360, o del Grupo de Impacto, Ana Laura Arroyo, a quien me da mucho gusto tener aquí en la agenda. Casi mucho que no nos acompañaba. Ana Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, muy contenta, muy agradecida por la invitación. No, hombre, los agradecidos somos nosotros porque presentaron una encuesta que me pareció muy interesante, que nos permite ver cómo en México estamos viendo el TLC, si creemos que ha sido bueno o malo, si creemos que la renegociación a quién puede favorecer. Creo que hemos dedicado mucho tiempo a ver lo que piensa en Estados Unidos y por eso me pareció muy interesante ver qué pensamos en México. A ver, compártenos algunos de los datos. Sí, con mucho gusto, Mario. Obviamente es un tema bien importante porque forma parte de la agenda de política y economía internacional. Y bueno, le preguntamos a los mexicanos si han oído hablar del tema. Y la encuesta es muy grande, les vamos a dejar los datos en internet para que la consulten, pero básicamente el 55% de la gente sí ha oído o ha escuchado hablar de esta renegociación del Tratado de Libre Comercio. Sí, es impresionante, ahorita lo platicamos. Hay un 45% que dice, ¿renegociación de qué? Ahora, lo que pasa es que normalmente, si usted nos está viendo, es porque le gustan estos temas, pero hay un sector de población enorme que no está vinculado con la agenda política, con la agenda económica. Y entonces, tomando en cuenta eso, me decías, un 55% no es un mal número. No, digo, hay un 45% de la gente que dice que no está enterada. Ajá. Sin embargo, yo te platicaba que llevo más de 10 años haciendo investigación, encuestas, análisis. Y bueno, este 45 que no sabe, antes hubiera sido un 70 que no sabe, y solamente un 20-30% de la gente decía estar enterado de temas políticos, económicos, etcétera, ¿no? Entonces, en principio, bueno, más de la mitad de la población está enterada de que hay una renegociación. Así es. Okay. Después, si quieren, les trajimos algunas gráficas. Podemos ver la primera. Y bueno, en la primera preguntamos, ¿cuál es la opinión de los mexicanos? Si México debe o no debe de estar o seguir dentro del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, el 70% de la gente dice que sí debemos de seguir en el Tratado de Libre Comercio, y el 30% dice que no, ¿no? Que ahí hay un primer respaldo, digamos, a la postura, ¿no? Para buscar un acuerdo. O sea, quiere decir que los mexicanos lo vemos como que ha sido algo benéfico para el país, y que el hecho de que esté sigue siendo bueno, ¿no? Independientemente de que haya o no una renegociación. Que bueno, Trump de repente amenaza, es lo que platicábamos ahorita, ¿no? Con que puede ser cancelado o más bien puede ser renegociado, ¿no? Entonces, después le preguntamos a la gente en qué cree que la renegociación del Tratado de Libre Comercio podría afectar o afectará a México. Y bueno, principalmente la gente cree que en el aumento de los precios, después en la disminución de los salarios, después el desempleo y luego los productos de menor calidad. Aquí hay datos bien interesantes, Mario, porque, por ejemplo, en México, a los trabajadores mexicanos se les paga alrededor de $14 a $15 por hora, mientras que la media mundial es alrededor de $50 por hora, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la percepción de que esto puede afectar a los empleos. Sin embargo, los trabajadores mexicanos están siendo el día de hoy, a través del TLC, bueno, pues la manufactura, una manufactura pagada tal vez como la cuarta parte incluso de lo que se le paga ahorita a un trabajador norteamericano por hacer el mismo trabajo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera sí ha habido un beneficio para los mexicanos, pero, y esta es una de las cosas que Trump ha dicho que quiere renegociar. Y los canadienses, por ejemplo, ¿no? También el tema de los salarios, que es un asunto que a México le sale, como que al gobierno mexicano le sale un poco de ronchas cuando se pone el tema en la mesa, pero claramente una ventaja competitiva, que no es una ventaja que en particular nos enorgullezca, pero es la diferencia salarial, ¿no? Sí, él ha dicho que o México sube los salarios o que Estados Unidos, bueno, que va a poner reglas del juego para que ahora los productos sean fabricados y manufacturados en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, ¿qué otra cosa preguntamos? Después preguntamos qué industria se verá mayormente beneficiada. ¿Qué opina la gente si México permanece en el TLC? Y la gente dice que en primer lugar la automotriz, en segundo lugar la agrícola y en tercer lugar la manufactura. Aquí estamos viendo la otra cara. ¿Cuál sería la principal afectación? Y dicen el campo, la automotriz y la manufactura, ¿no? Y bueno, obviamente sí, estos rubros son los más importantes, porque para nosotros lo que ha implicado a nivel industrial y a nivel también de empleo, de persona a persona, es justamente eso. O sea, la mayor cantidad de empleos que se han generado por el TLC ha sido por manufactura, a través de la agricultura y también a través de todo este trabajo que se hace también con manufactura mexicana para la industria automotriz. No, claro, ¿no? Y lo decía Pedro Tello el otro día aquí en la mesa con Luis Miguel González. Decía, a ver,
4 motores de la economía que tienen que ver con el gasto público, que hoy está frenado por todo el tema del endeudamiento, el tema de la inversión nacional, digamos, que también está contenida, el asunto del consumo interno, y el gran motor que está jalando el crecimiento de la economía mexicana son las exportaciones. Y esas exportaciones están vinculadas con temas de los que estamos hablando, ¿no? Las exportaciones del campo, las exportaciones de toda la parte fronteriza y toda la industria automotriz, entre otros sectores. Mira, Mario, allá en la oficina tengo muchos millennials en la oficina, gracias a Dios, y están bien interesados. Es lo que te decía, que también me gusta que estas nuevas generaciones están siendo más informadas. Y bueno, investigamos algunos datos. Es que alrededor de más de 2.600 millones de dólares se tradean o se comercian al día entre México y los países del norte, ¿no? Y bueno, esto implica alrededor de 108 millones de dólares por hora. Entonces, bueno, digo estas cifras para dimensionar un poco el tamaño de lo que implica en términos de economía para nosotros, el hecho de tener este tratado vigente y obviamente es importante ver qué va a pasar, ¿no? Claro, porque para nosotros Estados Unidos es el primer socio comercial, para Estados Unidos México es el segundo socio comercial y bueno, pues obviamente ha sido un tratado que probablemente sí hay que renegociar, no es malo, porque, bueno, fue creado en un contexto bien diferente, cuando nació el liberalismo, etcétera, etcétera, que se abrió a la globalización del comercio, etcétera. Pero, bueno, obviamente es muy importante saber qué va a pasar con esto. Y ya por último le preguntamos a la gente qué país cree que será el más beneficiado, esto me parece muy interesante, con la renegociación del TLC, y aquí está la gráfica, si nos hacen favor de ponerla. Y bueno, en primer lugar la gente nos dice que Estados Unidos con un 61%. Hay la percepción de que de la renegociación va a salir mayormente beneficiado Estados Unidos. Así y bueno, es. vamos a ver esa percepción en lo político también, cómo juega. Después México, después Canadá. Vamos a ver lo que pasa, porque creo que esto va a ser un tema que va a estar en la agenda pública por mucho tiempo. Y bueno, es muy importante estarle dando seguimiento y bueno, aquí les vamos a tener datos en internet para cuando quieran consultar. ¿Dónde pueden ver el estudio? La página es www.gi360.com.mx y bueno, el Twitter, el Facebook de la empresa donde hay y más estudios que les puedan ser interesantes, igual es gi360.com.mx o gi360. Muchas gracias. No, gracias a ti, Mario.